Hola, ¿qué tal? Yo soy la doctora Neri Esteves y para mí es un honor, es un privilegio que ustedes reciban al arte de curar en su casa y nos permita que ya seamos partes de la familia. Gracias, muy bienvenidos. Con todas estas situaciones de las lluvias, las alertas epidemiológicas, la cantidad de brotes infecciosos que se suceden no solamente en el Distrito Nacional, sino en toda la República Dominicana, es imperativo, tiene carácter de urgencia que nos vacunemos y que vacunemos a nuestros seres queridos, porque yo soy de la que creo que vacunar es amar. Esa será la propuesta de nuestro programa El Arte de Curar de hoy. Y para hacer la presentación de la invitada de lujo que tenemos hoy, vamos a pasarle los micrófonos al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, médico internista e infectólogo con consultorio en el Centro Médico UCE, el cual presentará a nuestra invitada y sobre el tema que vamos a hablar hoy. Señores, gracias por estar con nosotros. En el día de hoy estaremos conversando sobre el tema de la vacunación y hemos tenido el privilegio, el honor de tener con nosotros a la doctora Matilde Peguero, quien es médico epidemiólogo y profesora universitaria, una persona que se encarga en este momento de formar y que queremos que por favor usted le permita que penetre al aula de su hogar para llevar un poco de información sobre este proceso de vacunación que durante la pandemia ha sido tan maltratado por personas no conocidas, así como personas que son muy reconocidas en el medio, que estuvieron en total oposición al proceso de vacunación durante todo lo que fue el coronavirus del 2019. Así que queremos agradecer a la doctora Peguero por estar con nosotros. Matilde, muchas gracias por estar con nosotros aquí en El Arte de Curar. Un placer y un privilegio tenerte con nosotros. Gracias, doctor. Gracias, doctora, por esta oportunidad más que privilegiada yo de estar en este programa con el arte de amar, el arte de vacunar. Es un privilegio para mí y espero que, bueno, junto con ustedes podamos sacar cosas interesantes que puedan ayudar a contribuir con la mejoría de la salud de la población dominicana a través de las vacunas, que realmente son un arte y es amar. Matilde, vamos a entrar en materia inmediatamente y creo que todo el que está mirando el programa ha recibido un bombardeo de mala información o de desinformación. Es tanto así que algunas personas llegaron a acuñar el término de conspiranoicos, aquellas personas que cada vez que salió una información sobre una vacuna o sobre un evento, tenían algo que decir, algo malo referente a las vacunas. Las dos preguntas iniciales tienen que ser, ¿qué es una vacuna? Y la pregunta es, ¿realmente pueden las vacunas provocar algún tipo de problema en la humanidad o los beneficios son superiores a los que se nos ha querido vender referente a las vacunas? Por favor. Bueno, en este periodo de pandemia fuimos víctimas de lo que se llama la toxinformación, donde la cantidad de información que estábamos manejando en momentos ayudaba y en otros momentos desayudaba. Realmente la gente a veces, como los dominicanos, sabemos siempre de pelota y sabemos todo de medicina, siempre sabemos de todo un poco. Y por eso también entonces nosotros sabemos de vacuna y podemos alertar y podemos darle recomendaciones a nuestros vecinos, a nuestros queridos, a nuestros A la gente compañeros. de la NASA, cómo llegó un cohete a la luna y cosas de ese tipo. Exactamente, los dominicanos somos lo máximo en esta tierra. Somos el final. Yo creo que sí, yo creo que entre inicio y final se termina aquí en la República Dominicana. Así que las vacunas, que son un preparado biológico, que son hechos para proteger contra enfermedades infecciosas, o sea, enfermedades producidas por microorganismos, sean virus, sean parásitos, todo lo que sean chiquitos. Entonces, las vacunas que son preparadas a través de ingeniería genética o de alguna inactivación del virus, es imposible que sean capaces de poder producir la enfermedad. Ahora bien, como todo lo que nosotros hacemos, es posible que a alguien le caiga mal y a otro le caiga bien. A veces uno se toma un refresco y a uno feliz y al otro le da una acidez. Asimismo puede ser con las vacunas. Puede ser que nuestros organismos funcionen de forma diferente, somos constitución genética diferente,
y eso pudiera en un momento hacer que responda en un momento a una persona y en otro pues no responder. Pero la forma como son preparadas las vacunas son para proteger, y el trabajo que se hace para la producción de una vacuna que lleva unos procesos rigurosos, estandarizados, basados en métodos científicamente aprobados, permiten que el producto que se obtiene sea de utilidad para proteger contra ciertas enfermedades. Ahora bien, las vacunas no son como la ampicilina, que me duele la garganta, me tomo 3 ampicilinas, me duele la cabeza, me tomo una ampicilina, duele la barriga, una ampicilina. Entonces las vacunas no nos van a curar de todo, porque cada una de ellas son preparadas a partir de un agente específico y por lo tanto van a proteger contra ese agente específico. Doctora Peguero, si continuamos en esa línea de información, usted mencionaba algo bastante interesante y decía que las vacunas tienen la capacidad de proteger, que a algunas personas le van a funcionar y a otras personas no. La realidad es que dentro del proceso de lo que fue el coronavirus del 2019, algunas personas se quejaban de que esas vacunas se fabricaron muy rápido. ¿Tenían algún punto las personas que estaban quejándose en su momento de que las vacunas se crearon muy rápido? Porque sabemos que tenemos algunos mitos. Y yo me he reído en los últimos días porque decían, lo primero que circuló en redes sociales, es que todo el que se puso la vacuna del coronavirus a los 3 meses iba a morir. ¿Y qué ha ocurrido? Usted que está en su casa viendo El Arte de Curar, ya pasaron 3 meses de que usted se puso la vacuna, que el vecino se la puso. ¿Le ha pasado algo a esa persona? Y la respuesta es que no. La pregunta es, ¿realmente el tiempo de desarrollo de las vacunas en algún momento fue muy corto realmente? ¿Le sorprendió este proceso? Por favor. Bueno, vivimos en un mundo en constante evolución y si nos recordamos de nuestra abuelita, lavaban con la mano y duraban un día entero para lavar la sábana y la toalla de la casa. Entonces, hoy en día nosotros nos sentimos felices porque tenemos una lavadora automática que colocamos la sábana y la toalla y salen limpia y luego seca también. Entonces, esos procesos que se dan en la realidad, en los diferentes aspectos que se dan en el mundo, en sentido general, en todo. ¿Qué acontece? Bueno, los procesos de producción de las vacunas cambiaron y ese proceso que se dio con la COVID, con la producción de esta vacuna, fue un proceso que aprovechó una oportunidad, pero no fue un proceso que se inició y que se inventó en ese momento. Más bien era un proceso que ya estaba en camino, ya se habían hecho unos experimentos con otras vacunas y ese proceso de ingeniería genética, que es ese proceso permitió una nueva forma de producción de la vacuna que en vez de durar 10 años para obtenerla, en meses nosotros la pudimos obtener. Matilde, discúlpeme que le interrumpa, doctora. Sí. Algo interesante, y voy a hacer un pequeño aporte ahí para aquellas personas que son tan incrédulos. Y sé que en mis redes sociales a mí me dijeron de todo, desde genocida para abajo, todo lo que se le pueda decir a una gente. Pero la realidad es lo siguiente, lo que está diciendo la doctora Peguero, quien es médico epidemióloga y profesora y catedrática de universidades, es que ese proceso de fabricación de las vacunas del coronavirus, ustedes quizás no lo sepan, pero utiliza el mismo método de la vacuna de una de las enfermedades más mortales que conoce el ser humano, que es la vacuna del ébola. Hay que decir que quizás muchos no lo sepan, pero existe una vacuna contra el ébola, y esa vacuna que específicamente cubre un tipo que es el ébola de Zaire, que hoy en día se conoce ese país como la República Democrática del Congo, hay que decir que esa vacuna fue la que dio pie a que se pudiera fabricar más rápido la vacuna contra el coronavirus que hoy en día se está aplicando. Así que por tal razón, no lo olvidemos. Señores, estamos conversando con la doctora Peguero, repito, quien es epidemióloga y profesora de varias universidades, con quien estamos tratando el tema de la seguridad y de las vacunas. Nos quedan exactamente 30 segundos y yo quería, doctora, que en 30 segundos, si usted le preguntaran, ¿usted confía en las vacunas en este momento? ¿Sí o no? Por favor, doctora. Sí. La respuesta es que sí. Así que con esa respuesta tan sencilla, yo quiero que usted se quede en la cabeza con esa respuesta y vamos a ir a la pausa. Y al regreso seguiremos conversando sobre las vacunas, sobre todo con las vacunas que les aplicamos a nuestros niños desde que nacen hasta que están un poquitito más grandes. Así que quédense por ahí con El Arte de Curar. Regresamos en un momento.
Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que Fersan ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión, de la misión de Fersan. Gracias por quedarse ahí pacientemente esperando que regresemos con el arte de curar. Este es su programa que pretende ser parte de su familia. Doctora Peguero, usted y el doctor Balcácer hablaban sobre el asunto de las vacunas, de las posibles consecuencias de usar estas vacunas y de todas esas teorías conspirativas que durante todo el apogeo del COVID pues tuvimos que sufrir y que cada día estaban en el periódico, en las fake news, y fueron muchas las teorías conspirativas que se trataron de hacer verdades. Pero, como sabemos, desde el siglo XVII existen vacunas, pero hacen más de 100 años que comienzan a comercializarse. Cuando todos éramos pequeños, nos vacunaron. Cuando nuestros hijos estaban pequeños, también los vacunaron. Entonces, doctora, en su experiencia, ¿cuál es la realidad que hay? Por ejemplo, en la vacuna de nuestros niños, ¿cuál es la gran diferencia? ¿Es la cantidad de medios de comunicación o hay algo de verdad? Hay algo de verdad. O sea, las vacunas en la historia de la humanidad han demostrado salvar vidas. En las vacunas, por ejemplo, nosotros hablamos, la gente habla de la viruela. Nosotros no tuvimos la oportunidad, gracias a Dios, de conocerla. ¿Y esto por qué? Porque la vacuna, había la enfermedad, cobraba miles y miles de muertes, y apareció la vacuna. A medida de que se fue introduciendo la vacuna, fue descendiendo la curva de los casos hasta llegar a desaparecer en el 1978. Lo mismo ocurre con el tétano, que aparece, si observamos la curva de tétano, a partir de la aparición de la vacuna empieza el descenso acelerado de los casos de las muertes por tétano. Y más recientemente, ya a inicio de este siglo, nosotros tenemos la experiencia de lo que era la meningitis por hemófilo influenzae serogrupo B, era la principal causa de meningitis en los niños en República Dominicana. Y cuando se introduce la vacuna contra el hemófilo influenzae serogrupo B, se reducen los casos, pasando años sin aparecer un caso de meningitis por hemófilo influenzae serogrupo B. Entonces, ¿qué redujo esos casos? No fue una magia, fue simplemente la administración de la vacuna que hizo efecto en la población en la reducción de los casos. Teníamos muchas enfermedades, doctora, que estaban aquí erradicadas de República Dominicana y de repente han comenzado a aparecer algunas personas y algunos niños, sobre todo infectados con una serie de enfermedades que se suponía que estaban erradicados. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Las vacunas han perdido eficacia o los virus han tenido libros de texto para hacerse resistentes? Bueno, realmente la erradicación, erradicada, eliminada y baja incidencia son 3 objetivos de la vigilancia. Se reduce el número de casos, se elimina cuando se desaparece el número de casos, más hay posibilidad de que pueda aparecer
de que existe todavía el microorganismo y se erradica cuando ni existen casos ni existe el microorganismo circulante. En este caso particular en nuestro país lo que tenemos eliminado es la polio. Sí, a inicios, ya finales del siglo pasado y al inicio de hubo unos casos que se encontraron aquí, pero ya después no han aparecido más de los casos que tenemos ya, de las enfermedades que están en erradicación, y en el caso del sarampión y rubeola que están eliminados, no hemos tenido casos al respecto, doctora. Algo interesante sobre este tema, madre, para poder dar un pequeño aporte y agradecer lo que la doctora Peguero está diciendo de manera adicional, es que hemos podido observar lo siguiente. Las vacunas siguen funcionando de igual manera. En los lugares donde existen tasas de vacunación que son importantes y sobre todo tasas de vacunación que se mantienen por encima del nivel recomendado, las enfermedades prevenibles por vacunas desaparecen. Pero ¿qué ocurre? Hemos vivido unos años en los cuales las personas se han apartado de los servicios sanitarios por temor justamente a infectarse o adquirir la infección por coronavirus, que sabemos que en el momento en el cual estamos haciendo este programa, posiblemente le ha costado la vida a cerca de 6.5 millones de personas. Repito, 6.5 millones de personas en este momento han perdido la vida por coronavirus del 2019. Entonces, ¿qué ocurre? Muchas personas dejaron de ir a los centros de salud, los adultos tienen que llevar a los niños y justamente la tasa de vacunación cayó no solo en República Dominicana, sino en el mundo. ¿Y qué tuvieron que hacer los organismos que sirven como rectores y que sirven como asesores en materia de salud? Justamente promover que las personas fueran de nuevo a completar su esquema, sobre todo los pequeñines que nacieron o que tenían años, meses cuando comenzó el coronavirus, que se pusieran al día. ¿Por qué razón? Porque si usted necesita tener su esquema de vacunación a este nivel para que no aparezca el sarampión y usted se encuentra a este nivel, entonces usted necesita llevarlo aquí para que esa amenaza inminente desaparezca. Por eso ustedes han observado que muchos medios de comunicación mantienen de manera continua el proceso diciéndole a la gente, vayan a completar el esquema de vacunación. Quizás me han visto en algún programa o en algún medio haciendo el llamado de que los padres, madres, tutores necesitan revisar la tarjeta de vacunación del niño y llevarlo a vacunar. Doctora, cuando apreciamos esto, hay muchas personas que siempre tienen la siguiente pregunta: doctor, si no encuentro la tarjeta de vacunación del niño y le tengo que volver a aplicar una vacuna, no me voy a pasar de vacuna con el niño, no puedo generarle algún tipo de problema al niño si le aplico una vacuna de más que no le tocaba. Creo que es una de las preguntas más frecuentes de los padres cada vez que uno dice que posiblemente usted tiene que llevarlo a vacunar y el papá te dice que se me perdió la tarjeta de vacunación ahora porque el carro se inundó y la tarjeta de vacunación con las lluvias que cayeron hizo que se desintegrara la tarjeta. La pregunta es, doctora, ¿es posible que se aplique una vacuna y que no le pase nada al niño, por favor? Claro que sí. Lo que pasa si les falta y no se la coloca. La vacuna no tienen lo que se llama el efecto booster, no le son incapaces de poder reproducir la vacuna que estamos usando, que se reproduzca el hecho de que se le coloque más de de la dosis indicada que le pueda producir la enfermedad. Entonces, si usted se le perdió, se le inundó la tarjeta de vacunación, vaya. Si tiene que reiniciar el esquema porque no sabe y no le creen, si no puede volver al puesto, o también si se inundó el libro. Se murió el pediatra se fue del país. Se fue del país. Y usted no lo encuentra, que eso pasa cada rato, y que no encuentro a mi médico. Y el disco duro de la computadora del pediatra se le fundió y no lo tiene. Pues sencillamente inicie su esquema, que no le va a pasar nada. Va a beneficiar a su bebé el hecho de colocarle la vacuna que necesitan. Ustedes acaban de escuchar la doctora Peguero, quien es epidemióloga, experta en vacunas y quien de paso es profesora universitaria, le acaba de decir que no va a pasar nada. Si a su niño le tocaba una vacuna el año pasado y usted se la puso y usted no se acordaba, y al año siguiente le aplica de nuevo la vacuna, no le va a ocurrir absolutamente nada a su niño. Así que por tal razón, ante la duda, es preferible que usted le aplique la vacuna. ¿Por qué? Señores,
En los lugares donde existen problemas de movilización social por guerras, crisis humanitarias, problemas de combustible, que no hay cómo almacenar las vacunas, no hay cómo conservar esa cadena de frío y las vacunas dejan de aplicarse, comienzan a aparecer enfermedades, pero peor aún, cuando la indiferencia del ser humano por alguna razón o por alguna creencia disminuye las tasas de vacunación, aparecen enfermedades. Ya vieron lo que sucedió en los Estados Unidos, específicamente en el estado de Nueva York, uno de los estados donde habita la mayor cantidad de dominicanos y dominicanas fuera de nuestro territorio. ¿Qué ocurrió? Un caso de poliomielitis, luego de que tenían más de 22 años sin un caso de polio. ¿Y ustedes saben en quién apareció este caso? En una persona de 20 años. Imagínese usted tener la vida completa caminando, compartiendo con sus amigos, llevando una vida normal y de repente le dé una enfermedad que produce parálisis flácida, evita que usted pueda tener movilidad de sus piernas o sus brazos, usted pierda simplemente la movilidad. Cuando usted tiene 80 años y le da un derrame cerebral, como lo conocemos aquí, como un accidente vasculocerebral, todo el mundo lo ve normal, pero si te ocurriese con 20 años, ¿cómo te sentirías? Y estamos hablando de que eso fue simplemente por no aplicarse una vacuna. Y la alerta ocurrió porque cuando revisaron el condado, de cada 100 personas que tenían que estar vacunadas, solamente 65 tenían la vacuna. Lo que quiere dejar dicho que junto con esa persona, 35 personas más estaban en riesgo de desarrollar un cuadro similar. Tenemos que ir a la segunda pausa. Al regreso seguiremos conversando con la doctora Peguero, quien es médica epidemióloga, profesor universitario y con quien estamos tratando el tema de las vacunas en un momento tan sensible como el que vive la humanidad. Regresamos en un momento. Presentamos Testimonios, experiencia en el uso del Sistema de Nutrición con Precisión SNP de Fersan, en la voz de productores de todo el país. Hemos tenido muy buena experiencia con el Sistema de Nutrición con Precisión. Constanza es una zona de una agricultura muy intensiva, donde tenemos un promedio de 3 cosechas de ciclo de 90 días al año, en donde se traen grandes nutrientes de nuestros suelos. Y en un mundo ya con la apertura de los mercados totalmente globalizado, para uno mantenerse en el riel, por así decirlo, de la competitividad, hay que usar este tipo de tecnología. En estos momentos estoy produciendo 100 sacos por tarea y eso yo se lo agradezco al Sistema de Nutrición con Precisión que FEISAN ha venido implementando. Con las fórmulas especiales nos hemos dado cuenta que hemos tenido mejores cosechas. Apoyar la agropecuaria es un asunto vital y es parte de la visión de la misión de Fersan. Gracias por esperarnos. Aquí el arte de curar, llevando el mensaje de que vacunar es amar. Cuando nacían nuestros niños pequeñitos, uno tenía la emergencia, la urgencia, el deseo ferviente de vacunarlos. Yo me acuerdo que era tosferina, sarampión, era una triple, era un asunto de que no había manera y uno vivía pendiente de esas fechas para vacunar a los niños. Doctora Peguero, una pregunta que 3 madres nos hicieron a través de WhatsApp es la siguiente. Si mi hijo tiene, ellas no decían esa palabra, tienen alguna comorbilidad, o sea, tienen alguna condición de salud, por ejemplo, sufren de asma, hay uno que me dice que tenía cáncer, hay otra que dice que su niño era ya un teenager, un adolescente y sufría de diabetes, que si esos niños que tienen esa situación son susceptibles, si se ponen la vacuna, a complicaciones de su estado de salud. Lo contrario, doctora, puesto que las vacunas son personas, como ya usted ha explicado, vulnerables. Vulnerable quiere decir que tienen más probabilidad de enfermarse que un niño que está aparentemente sano. Entonces, si ese niño tiene diabetes, ya es un niño que tiene una posibilidad de poder adquirir otra enfermedad producto de su misma condición biológica. Entonces, ¿qué usted hace? Lo vacuna
y lo protege contra que esa enfermedad no le llegue. Entonces, cuando esos niños tienen esas condiciones especiales, son lo más rápido que hay que vacunar, porque son los que son más indefensos y tienen menos probabilidad de poder responder. Su sistema inmunitario, como está comprometido con otras condiciones, tiene menos probabilidad de poder responder a una agresión de los agentes comunes que se encuentran en el medio donde el niño vive y se desarrolla. Por lo tanto, doctora, mi recomendación es que lo vacunen, porque lo está ayudando a protegerle su vida. Ahora mismo, con el asunto del brote de influenza que hay, los niños son los que más casos médicos están presentando. Por ejemplo, el Hospital Robert Reed está abarrotado y todos los centros de salud. Esta es otra madre que tiene un niño con una situación cardíaca. Yo le hablé porque me llamó por teléfono, es alguien que yo conozco, y le explicaba yo y le decía, pero voy a esperar que usted y Héctor Armando lo expliquen de manera bien explícita, que su niño sufre del corazón. Y una de las noticias que se repetía en mi búsqueda era que la vacuna de la influenza, además de prevenir la influenza, también tenía algún tipo de situación que favorecía a las personas que tenían trastornos de salud cardíacos. Doctora, ¿eso es para los adultos o también los niños van incluidos ahí? Bueno, de nuevo volvemos a la vulnerabilidad particular que puede tener cada persona. La vacuna per se no le va a producir el daño cardíaco. La vacuna, la persona tiene el daño cardíaco, bueno, y algún componente que pueda tener la vacuna pudiera en algún momento, dependiendo de la condición del paciente, no de la vacuna, pudiera ser que le responda, como mismo dije anteriormente, le va a responder a uno de forma diferenciada, mas no quiere decir que su cuadro le va a empeorar porque el hecho de que le coloque la vacuna. Lo que yo sí vuelvo y le repito, doctora, es que creo que lo que hay que vacunarlo para evitar que otro microorganismo oportunista pueda aparecer y entonces se le complique el cuadro cardíaco que tiene con el nuevo microorganismo que se aprovechó de la condición de debilidad que tenía y hizo su casa allí y lo va entonces a producir otra enfermedad que es lo que le va a llamar la comorbilidad. Doctora Peguero, analizando este proceso, y ya que Adelina Jorge, que fue una de nuestras primeras invitadas del programa, vicepresidenta de los medios de Supercanal, le preguntamos una preguntita fuerte. Yo le voy a hacer una pregunta un poquitico capicúa. Sí. Anteriormente, cuando éramos un poco más jóvenes, o éramos jóvenes ya, porque eso ya quedó en el pasado, veíamos jornadas de vacunación masiva cada rato. Todos los días uno prendía la televisión, de tal fecha a tal fecha, jornada de vacunación, de tal fecha a tal fecha, jornada de vacunación. Con el paso de los años hemos observado que ese proceso de vacunación se ha delimitado. Por ejemplo, se traslada el gobierno y las autoridades sanitarias a vacunar en la frontera, o se van a ir hogar por hogar a vacunar a los mayores de tantos años. Esas jornadas de vacunación eran efectivas en ese momento y ya no son útiles. Muchas personas entienden que antes eso era algo que se hacía y que era beneficioso y que se ha dejado de hacer y por eso las autoridades son irresponsables. La pregunta es, ¿cuál es la realidad? ¿Eran necesarias en ese momento y ya no son necesarias esas jornadas de vacunación? Si pudiera, por favor, explicarnos, porque recuerde que los que somos menos, bueno, los que ya somos viejos como yo, necesitamos tener esa información, porque, repito, a muchas personas no ha quedado grabada esa jornada de vacunación de tal fecha, abrirle la puerta a la gente que están vacunando. Si pudiera explicarnos qué es lo que ha ocurrido con esto y si era útil o no y por qué ha cambiado. Bueno, doctor, yo creo que parte de la respuesta ya usted la dio anteriormente cuando usted hablaba de cómo se ha cambiado y cómo ha evolucionado las enfermedades inmunoprevenibles, o sea, las que se previenen a través de la vacunación, cómo han evolucionado y cómo han mejorado a partir de que se mejoran las coberturas de vacunación. Entonces, las jornadas de vacunación que no son, se ve bonito el hacerlo, pero no es bonito para el país. Si usted tiene que hacer jornada de vacunación casa a casa, significa que hay una debilidad en el sistema,
que el servicio no está llegando a la gente y que la gente no está informado, o sea que hay algo que está caminando mal. Entonces, las campañas de vacunación que se hicieron fueron importantes en su momento, cumplieron su rol y las personas ahora en los puestos de vacunación más cerca que lo tienen, porque se han incrementado el número de puestos, y la información que le ha llegado a la gente llega a los puestos de vacunación y por lo tanto ya salir a la calle a que la gente le abra la puerta no es, además de que también con los cambios sociales que se han dado, no es tan garantía, porque tal vez ustedes no le vayan a abrir la puerta si le tocan la puerta para ir a una vacuna, si no está, porque cuántas cosas han pasado. Entonces, pero realmente la mejoría del sistema y la mejoría en la amplitud de los puestos, la colocación de puestos, esto ha contribuido a que ya la campaña no sea menos necesaria. Doctora. Excelente. Entonces, doctora, hay que llamar la atención, como usted decía, de que uno de los programas que siempre ha funcionado en el país han sido los puestos de vacunación. Creo que todo el mundo reconoce lo que son las promotoras de salud, lo que son las comunidades y las personas que participan dentro de la comunidad para promover que las vacunas se apliquen. Creo que esa explicación que usted ha dado ha sido maravillosa. Llenaron y cumplieron un motivo, cumplieron una función en su momento, pero ya hoy en día entendemos que posiblemente no es tan necesario. Entendemos algo que creo que el Ministerio lo ha promovido de manera continua en diferentes programas y en diferentes anuncios. La salud es una responsabilidad individual. Usted no tiene que esperar que vayan a vacunar a su niño, porque el que va a tener el problema cuando el niño se enferme va a ser usted. El que va a tener que pagar una diferencia en el médico cuando usted tenga que llevar la consulta va a ser usted. El que va a tener que trasnocharse amaneciendo con el niño o la niña en una clínica va a ser usted. Así que por tal razón, tratemos de entender que la salud es un proceso individual en el cual las autoridades deben brindarnos la presencia de la vacuna, que hay que reconocer que en República Dominicana los esquemas de vacunación, así como las entidades que se encargan de las enfermedades inmunoprevenibles, siempre han estado, como decimos aquí, adelante, y hay que decir que es uno de los mejores programas que uno puede mostrar al mundo. Señores, tenemos que ir a la tercera pausa. Entendemos que esta ya es la última, así que le vamos a rogar, a pedir, a solicitar que se quede por ahí, ya que al regreso con el arte de curar, conversando con la doctora Peguero, epidemióloga y profesora universitaria, tendremos una conversación con unas cuantas preguntas del arte de atacar para que ustedes disfruten de ellas. Regresamos en un momentito. Estamos aquí de nuevo, de vuelta, con el arte de curar, con la doctora Peguero, con Héctor Armando Balcácer Esteves y una servidora, Nery Esteves, para intentar concientizar de la necesidad de vacunar. Porque realmente yo soy de las que creo, nosotros creemos que vacunar a nuestros niños, vacunar a nuestros ancianos y vacunarnos nosotros es un acto de amor, pero no solamente de amor, sino de responsabilidad. Creo que eso es así, es responsabilidad individual, es responsabilidad social, pero también es responsabilidad familiar. Seguimos con la doctora Peguero. Doctora Peguero, todos sabemos que para que las vacunas sean eficientes, no pierdan su potencia, su capacidad de prevención, se necesita una cadena de frío. Muchas de las personas, esa es una de las objeciones que ponen. ¿Cómo es posible? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuáles son los pasos que se dan para que una vacuna que llegue del exterior y que luego esa vacuna va a ir de Santo Domingo a Pedernales esté en su máxima capacidad de poder prevenir y que no pierda su capacidad y su forma efectiva de prevención, que es su objetivo? Excelente pregunta, doctora. Es una pregunta que mucha gente se la hace. La vacuna, bueno, la mayoría de las vacunas que nosotros usamos vienen desde la India. Y entonces, ¿cómo es esto? Que para llegar a Guayajayuco, ¿A dónde? a Guayajayuco, ¿Dónde eso queda es en Elías Piña. En Elías Pineapple, ok. Ajá, entonces, ¿cómo es que lleguen allá y que realmente puedan ser efectivas para
el bebé o el señor o la señora que se la mide. Es sencillo, porque existe lo que se llama una cadena de frío, que es un proceso para garantizar la seguridad de la vacuna. Y que esa cadena de frío es un proceso basado sobre base científica, que permiten que la vacuna, una vez producida, tiene que mantener una temperatura de acuerdo a la vacuna. La mayoría de las que usamos se mantienen entre 2 y 8 grados centígrados. Entonces, se garantiza a través de ese transporte la protección de la vacuna manteniendo esa temperatura. Llegan aquí al puerto y eso parecería como un evento magnífico. Eso la prensa, claro, no lo ve, pero eso es un evento magnífico para sacar la vacuna, colocarla en el camión refrigerado, del camión refrigerado, llegar al programa ampliado de inmunizaciones y allí llegue a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 2 de la mañana. Hay un equipo que lo está esperando de guardia para sacar esa vacuna de ese camión, colocarle los cuartos fríos que mantienen esa temperatura y allí se conserva manteniendo esa temperatura. Pero todo eso es rapidísimo y bajo un cierto control. De aquí, afortunadamente y gracias a Dios, uno de los beneficios que nos dejó la COVID es que ya las personas que vienen de Elías Piña no tienen que venir a buscar la vacuna, sino que de aquí se le envía en camiones refrigerados, garantizando una mayor calidad. Claro, siempre se trataba de que se mantuvieran esa calidad, pero hay cosas que son inherentes. Cuando la gente viene de Dajabón, de Pedernales a buscar la vacuna, siempre hay algo más que comprar en la capital. Entonces, eso para evitar de que en algún momento la gente se pudiera detener o que se le dañe la guagua o que se le pueda pinchar una goma. Todos esos son factores que se corrigen ¿con qué? Con que ahora hay camiones refrigerados que desde el mismo programa se le envíen directamente a las provincias. Ellos hacen su pedido de acuerdo a la necesidad que tienen y le llega hasta allá. Allá tienen los controles, también a veces los camiones como están lejos pueden llegar ya en horas de que no es de servicio y hay un personal ahí esperando porque tienen que rápidamente sacarla del camión refrigerado y llevarla hasta los refrigeradores o contenedores que tengan de acuerdo a la capacidad de la provincia donde vayan y allí se conservan. Entonces ya están en el tercer nivel, ahora van directo donde van a los puestos. Entonces existen unos termos precalificados que igualan ciertos estándares de calidad y que son monitoreados constantemente y que guardan también sus termómetros. Y allí, entonces, las vacunas son colocadas hasta llegar a su destino final, o sea, desde la India hasta Guayajayuco, manteniendo la temperatura de 2 a 8 grados centígrados. Escuchando las palabras de la doctora Peguero, yo creo que no nos queda más que nada que agradecer al personal del programa ampliado de inmunizaciones por este proceso. Porque como ella bien dice, las vacunas pueden llegar 2, 3 de la mañana y necesita un personal que esté dispuesto, presto y sobre todo capacitado para poder manipular las mismas. Y que usted allá en Guayajayuco, un saludo, no sé dónde queda, pero que estas personas puedan recibir una vacuna, una vacuna que funcione. Doctora, algo que conversamos detrás de cámara es que sabemos que las vacunas del sector público funcionan por lo siguiente. Hace más de 20 años que en República Dominicana no tenemos la presencia de enfermedades como sarampión. Tenemos más de 30 años que en República Dominicana no hay un caso de poliomielitis. Y eso significa que las vacunas en República Dominicana funcionan. Y funcionan porque la gran mayoría de las personas, más del 90%, reciben sus vacunas del sector público. Y solamente un porcentaje muy pequeño saca dinero de su bolsillo o utilizando su carnet del seguro, utiliza las vacunas del sector privado. Lo que quiere dejar dicho que existiera algún tipo de brecha o algún tipo de fisura sobre este proceso de seguridad, tuviéramos enfermedades de este tipo, las cuales en este momento son procesos históricos. Y tenemos profesionales de la salud que se van a graduar de pediatras sin nunca haber observado un caso de sarampión. Doctora Peguero, como le habíamos amenazado, como le habíamos comentado antes de la pausa, le tengo una pregunta un poquitito... Ya casi me voy. Sí, le tengo una pregunta un poquitito molestosa. Sí. Y la pregunta que le tengo es vinculada
a nuestros vecinos. Reconocer que se encuentran en este momento en una situación de inestabilidad social, política, económica, un estado de violencia importante. Y si bien sabemos que no todas las personas en Haití están en un nivel de pobreza tal que no puedan vincularse a procesos de prevención como las vacunas, hay que decir que hay una gran parte de la población que sí se encuentra en ese estado de inseguridad. La pregunta es, ¿esa situación en Haití hace más importante que los dominicanos y dominicanas participemos del proceso de vacunación? ¿Y qué tipo de amenazas representa esa situación en Haití sobre enfermedades que allá en República Dominicana hemos erradicado? Discúlpenos por la pregunta, pero creo que las personas que están viendo el arte de curar deben tener esa respuesta, por favor. Antes de responder, déjame corregir algo. Sí. Y es que yo dije que Guayajayuco pertenece a Elías Piña. Guayajayuco pertenece a Dajabón, pero se llega más fácil por San Juan. Ok, perfecto. Está bien. Sí. Vamos arriba con la pregunta. pregunta. La pregunta, sí, de verdad que me la puse un poco difícil, pero vamos a ver de dónde encuentro para responderla. Nuestro país, en sentido general, la ubicación geográfica y el modo predominante de producción nos exponen en riesgo no solamente nuestros vecinos haitianos, sino también los que llegan a Punta Cana, lo que llegan por Santiago, por todos los aeropuertos que tenemos. Puerto Plata, Samaná. Ayer se contaba de que habíamos sobrepasado el récord en recibimiento de turistas. Entonces esos turistas son extranjeros, que donde nosotros no sabemos con quién ellos se juntaron en los aeropuertos, y también pueden ser un riesgo para la población, para nuestro territorio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en nuestro país, en sentido general, tenemos que aumentar la cobertura de vacunación, preocuparse por mantenernos vacunados de acuerdo al grupo poblacional al cual pertenezcamos, porque la amenaza puede venir por cualquier lado. O sea que estamos hablando de que no es solamente Haití, nos enfocamos mucho y creo que usted tiene un punto pertinente ahí. Hay que reconocer que ya en el pasado hemos tenido enfermedades. Por ejemplo, los casos de difteria que tuvimos hace unos años atrás, reconocer que fueron personas que llegaron de Haití. Y por tal razón, creo que como dice la doctora Peguero, deberíamos ampliar un poquitito la visión y entender lo importante que son las vacunas madres. Por ejemplo, el caso de cólera de ahora también es una señora haitiana el que se presentó. Yo lo que quería, doctora, era decir algo que es honra, y yo creo que el agradecimiento es la memoria del alma. El Ministerio de Salud Pública tiene un servicio que nosotros como familia acabamos de estamos sumamente agradecidos. Mi madre, la abuela de Héctor Armando, tiene 97 años y una imposibilidad de moverse porque acaba de salir de una serie de situaciones de salud que no puede caminar y no puede salir. Y definitivamente estábamos preocupados por el asunto de la influenza, porque precisamente ya había sobrevivido una neumonía muy grave. Y en salud pública tienen el servicio, me dijeron, no se preocupe, que no hay ningún tipo de problema. Y mandaron su personal a la casa a vacunar a la madre. Desde aquí nosotros queríamos agradecerle a todo el ministerio, muy especialmente a nuestra querida Luchi y a Ibelice, las cuales de verdad que sí, que le pedimos a Papá Dios que le dé mucha salud, que les dé muchas bendiciones para que puedan seguir ayudando a otros. O sea que por favor, los que tengan en su casa adultos mayores que no puedan moverse y que quizás no saben de este servicio, se lo prestan con todo el amor, pero sobre todo con toda la seguridad y garantía. Ellos llevaron aquello tan bien protegido que todo estuvo perfecto. Muchísimas gracias, Héctor Armando. Señores, nos quedan exactamente un minuto y queríamos aprovechar que nuestra invitada, por favor, en un minuto nos dé las recomendaciones sobre el proceso de vacunación y agradecer a la doctora Peguero por haber tomado su tiempo de participar con nosotros en el arte de curar. Doctora, sus recomendaciones en este minuto final, por favor. Vacunar, revisar la tarjeta de vacunación de sus niños, anotar las fechas importantes como una fecha importante para completar el esquema de vacunación, o evitar que porque esté enfermo no dejar de vacunarlo,
siempre llevar la revisión, y los adultos también tenemos vacuna. Vacunarnos, porque si bien es cierto que hay otra cantidad de microorganismos que pueden causar gripe, tenemos vacuna para protegernos contra algunas de ellas, como son los virus de la influenza. Entonces vamos a vacunarnos, y contra todas las vacunas que dispone el Ministerio de Salud Pública en todo el territorio nacional, dirigida, como dice la ley, a toda la población residente en el territorio nacional. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Simplemente yo voy a terminar diciendo, por favor, no se lleve de los expertos que no saben de medicina. Comuníquese a través de redes sociales con las autoridades, y cualquier duda que tenga aquí en el arte de curar, trataremos de llegar sus inquietudes a nuestros invitados que son expertos en el tema. Señores, será hasta una próxima ocasión. Gracias por el placer de su sintonía y hasta la próxima.